La galaxia está muriendo. No con un estallido, ni siquiera con un lamento, sino con una lenta y agonizante decadencia. He visto estrellas parpadear y apagarse, no por vejez, sino por una especie de fatiga cósmica, como si estuvieran cansadas de arder. Lo veo en cada salto a través del vacío, en cada escaneo de otro sistema muerto. Está en el precio del metal de desecho, en el costo del agua no contaminada, en la mirada perdida de cada espacial que cruzo. Todos lo saben, aunque no lo digan en voz alta. Vivimos a préstamo, rebuscando entre los restos de una galaxia que ya renunció a su último aliento. Mis botas, gastadas y con suelas magnéticas, se adhirieron a las placas del casco de la estrella oscura. La cubierta vibró bajo mis pies. No era una vibración preocupante, solo el motor de la nave, un reactor de fusión modificado y de segunda mano. Mi mano, la orgánica, rozó el Durajoy del mamparo. La otra, una maraña de piel sintética y articulaciones servoasistidas, se flexionó rítmicamente, un tic nervioso que no podía controlar. Los paneles de luz del corredor reflejaron mi imagen. Un rostro marcado por años duros, enmarcado por un pelo corto y entrecano. Mi ojo derecho, un reemplazo sintético, capturó la luz con una precisión geométrica. El otro, el mío, estaba inyectado de sangre, agotado. Lo llaman el coro. Suena casi religioso, ¿no? Poético, incluso. Pero no lo es. He visto lo que hace, de cerca y personalmente. Imagina un cáncer, pero en lugar de atacar solo células, devora todo. Carne, hueso, metal, incluso la energía. Se propaga con el contacto, un roce, un simple rasguño basta para comenzar el proceso. Te reescribe molécula a molécula, hasta que no eres más que otra voz en su coro. Un coro de dolor, de pérdida, de miles de millones de conciencias, retorcidas en una sola canción agonizante. Sucedió hace 10 años. 10 años desde que los hijos de la guerra, mi unidad, respondieron a una llamada de auxilio de una nave de investigación cerca del borde galáctico. 10 años desde que encontramos esa nave a la deriva, su casco cubierto por una masa negra y retorcida. 10 años desde que empezaron a gritar. Mi tripulación, mis amigos. Todavía los escucho, no literalmente, no ya, pero el recuerdo está grabado en mi cerebro, tan real como el metal en mi brazo. Sus rostros, contraídos en agonía mientras esa cosa los consumía. Luché, claro. Todos lo hicimos. Pero era como intentar pelear contra el humo. Simplemente se filtraba dentro de ti, alrededor, a través de ti. Fui el único que escapó. ¿Por qué? Pura suerte estúpida. Una rareza genética, quizás. Mis modificaciones interfirieron con el proceso de asimilación. No lo sé, y hace tiempo que dejé de intentar entenderlo. Los doctores, los que no estaban aterrorizados o ya convertidos en parte del coro, me examinaron, hicieron sus escaneos. No encontraron nada definitivo, solo era diferente. Lo llamaron inmunidad. Yo lo llamo una maldición. Escupí un flujo de saliva al suelo, donde quedó pegada con un sonido húmedo. Pateé una tuerca suelta que rodó hasta chocar contra un mamparo. Mis aposentos eran un desastre. Ropa esparcida sobre la litera, paquetes de raciones vacíos, botellas. Ya ni me molestaba en limpiar. ¿Para qué? La galaxia es un desastre. Mi vida es un desastre. ¿Por qué mi habitación iba a ser diferente? Esta existencia se sostiene a base de cafeína, alcohol sintético barato y las modificaciones que puedo permitirme. Tengo huesos reforzados, reflejos mejorados, una interfaz neural que me permite conectarme a casi cualquier sistema y, por supuesto, el ojo que ve en infrarrojo y ultravioleta. Todo era tecnología de punta en su momento. Ahora solo es otra capa de cicatrices,
Otro recordatorio de una vida que no puedo escapar. El panel de comunicaciones de la pared emitió un pitido insistente, su luz roja parpadeando. Un nuevo trabajo, probablemente. Algún desesperado, necesitando que transporte algo o alguien a través del vacío. Lo de siempre. Extendí mis dedos metálicos y toqué el botón de activación. Tracio, tengo un trabajo para ti, rugió una voz áspera, distorsionada por la estática. Recuperación de un objetivo de alto valor. El cliente paga bien. ¿Te interesa? Era Mancha, mi contacto habitual, un hombre obeso y sudoroso que dirigía operaciones en el mercado negro desde una estación espacial decrépita llamada La Rueda. Había trabajado para él antes, nada especial, pero la mención de alto valor y buen pago despertó mi interés. Los créditos significaban combustible, reparaciones, quizás hasta una mejora o dos. Mándame los detalles, respondí. El paquete de datos llegó un momento después, desplegándose en una pantalla agrietada sobre el panel de comunicaciones. Era un perfil. Dr. Damián Vidal, renombrado cenobiólogo antes del coro, ahora solo otro desaparecido. Fue visto por última vez cerca del sistema Límites Cenizos, un sector conocido por sus colonias marginales y la creciente actividad de cultos. El cliente era anónimo, como siempre, pero el pago era suficiente para mantenerme volando un año, quizás 2. Y había un bono, uno generoso, por recuperarlo vivo. Esto olía a problemas. ¿Pero qué tenía que perder? ¿Una muerte silenciosa en mi litera? ¿Un lento desvanecimiento en la nada, como el resto de la galaxia? Al menos esto le daría un propósito a mi existencia, por breve o peligroso que fuera. Además, algo en el perfil de Vidal, la intensidad en sus ojos, en la imagen proporcionada, resonaba con algo dentro de mí, una comprensión compartida, quizás, o algo más oscuro. Ejecuté un diagnóstico en la estrella oscura. Los motores estaban sobrecalentados, como siempre. La eficiencia del combustible era la mitad de lo que debería ser. La nave necesitaba una revisión completa, pero eso tendría que esperar. Revisé los sistemas de armas y cargué el desgarrador, pasando mi mano sobre la superficie lisa de su carcasa en mi antebrazo. El desgarrador es una hoja de energía retráctil, mi arma preferida para el combate cercano. El mecanismo de despliegue se activó con un clic casi silencioso, la hoja de plasma extendiéndose 1 metro al desplegarse. Está integrada perfectamente en la cibernética de mi antebrazo, su activación tan instintiva como flexionar un dedo. Una herramienta eficiente para una galaxia brutal. La rueda era un caos de módulos desiguales y luces parpadeantes, un reflejo de la decadencia que consumía la galaxia. Los amarres de acoplamiento se activaron y la nave se detuvo. Agarré una bolsa gastada con lo esencial, un botiquín, un rollo de cable de alta resistencia, una cantina vieja, y salí. La gravedad de la estación fluctuaba entre casi 0 y 1.5G, haciendo que cada paso fuera impredecible. Los pasillos estaban abarrotados, el aire viciado, mezclado con el olor a cuerpos sudorosos y desesperación. Vi un grupo de espaciales apiñados alrededor de una pantalla, sus rostros iluminados por las noticias sombrías. Otra colonia perdida ante el coro, otro grito de auxilio ignorado. Mancha me esperaba en su puesto habitual, al fondo del bar Mugre Oxidada, un antro que había visto días mejores. Como todo lo demás, era una montaña de hombre, sus múltiples papadas temblando mientras masticaba una barra de nutrientes. «Tracio, amigo», vociferó, su voz resonando en el bar casi vacío. «¿Recibiste mi mensaje?» «Bien, bien». Hizo un gesto hacia un asiento frente a él. Me senté, los cojines gastados, crujiendo bajo mi peso. «El trabajo de Vidal», dije,
yendo al grano. ¿Cuál es la verdadera historia? Mancha se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirativo. Esto no es solo un científico desaparecido, Tracio. Hay rumores de que Vidal estaba tras algo grande, algo relacionado con el coro, algo que no quieren que nadie sepa. Hizo una pausa para dar efecto, sus ojos escudriñando el lugar. Dicen que se unió a un culto, un grupo de locos que adora al maldito coro. Se hacen llamar el acorde armónico. El acorde armónico. Había oído rumores antes. Fanáticos que creían que el coro era una entidad divina, un camino a un plano superior de existencia. ¿Y el cliente?, pregunté. ¿Quiénes son? Mancha se encogió de hombros. No lo sé, ni me importa. Pagan, y eso es lo único que cuenta. Pero quieren a Vidal vivo. Eso es importante. Creen que tiene la clave para entender el coro, quizás hasta controlarlo. Soltó una risa seca y jadeante. Imagínate eso. Controlar al maldito coro. Mi mente ya trabajaba, uniendo los fragmentos de información. Un científico desaparecido, un culto fanático, un cliente misterioso y un pago generoso. Era una receta para el desastre, pero también una oportunidad. Quizás la única que tendría para entender lo que me había pasado, para descubrir por qué era inmune. Me levanté, la silla chirriando contra el suelo. Acepto el trabajo, pero necesito más información, coordenadas, códigos de acceso, todo lo que tengas sobre Vidal y este acorde armónico. Mancha sonrió, una expresión grasienta y desagradable. Sabía que aceptarías. Te enviaré todo a tu nave. Solo ten cuidado, Tracio. Estos no son espaciales comunes. Están tocados, ¿entiendes? Golpeó su sien con un dedo grueso. Asentí y me dirigí hacia la esclusa de aire. Mientras me alejaba, escuché a Mancha gritarme. Y Tracio, tráeme un souvenir, ¿eh? Algo del coro. Tengo un coleccionista dispuesto a pagar bien por un pedacito de la acción. No respondí. Seguí caminando. El peso del trabajo, el peso de mi pasado, aplastándome como la gravedad aplastante de una estrella moribunda. El desgarrador pesaba en mi brazo, una extensión tangible de la oscuridad que me rodeaba, una oscuridad que reflejaba el vacío frente a mí. El sistema límites cenizos me esperaba, y con él el acorde armónico, el Dr. Vidal y la aterradora verdad detrás del canto del coro. La galaxia se moría y yo, un fantasma en su luz agonizante, estaba a punto de bailar con el espectro de su fin. Point. El sistema límites cenizos era un cementerio de planetas rotos y lunas destrozadas, reliquias de una catástrofe antigua que precedía incluso al coro. Mi nave cortó el campo de escombros, las alarmas de proximidad piando. La pantalla de navegación identificó la tercera luna del gigante gaseoso, límites cenizos 4, como mi destino, una roca sin atmósfera llamada el Yunque, ahora el improbable santuario del acorde armónico. Aterrizar fue como descender hacia un cráneo lleno de cicatrices. La superficie era un mosaico de formaciones rocosas y cráteres de impacto, bañados por la luz azulada del gigante gaseoso que dominaba el cielo. Según los datos de Mancha, la instalación de investigación estaba escondida en una red de tubos de lava bajo la superficie. Un único airlock reforzado, apenas visible contra la roca oscura, marcaba la entrada. Aseguré la estrella oscura tras una cresta de obsidiana, desplegué los soportes de aterrizaje y apagué los sistemas principales. Me equipé meticulosamente. Revisé los sellos de mi traje de presión, la carga del rifle de pulsos y el mecanismo de despliegue del desgarrador en mi antebrazo. Repasé el paquete de datos de Mancha por última vez. Detallaba el diseño original de la instalación, una estación de investigación geotérmica y lo poco que se sabía sobre las modificaciones del acorde armónico. Habían expandido los niveles inferiores, creando una serie de cámaras y túneles interconectados
cuyo propósito seguía siendo un misterio. Los datos terminaban con una advertencia. Los miembros del culto exhiben comportamiento impredecible. Se recomienda extrema precaución. El airlock era grueso, diseñado para resistir impactos de meteoritos y los extremos térmicos de la superficie lunar. Sobrepasé los controles externos con mi interfaz neural, conectándome sin problemas al sistema de seguridad obsoleto. La puerta interior se deslizó, revelando una antecámara tenuemente iluminada. La gravedad era menor que la estándar, dando a mis movimientos una ingravidez inquietante. Avancé por la instalación con el rifle de pulsos listo. Las secciones originales eran utilitarias. Pasillos estrechos, áreas de trabajo apretadas, ahora silenciosas, de un modo que erizaba la piel. Tabletas de datos esparcidas sobre los escritorios, cubiertas de polvo. En una pared, alguien había escrito con lo que parecía sangre seca: el canto purifica. Al descender, la arquitectura se transformó. Lo funcional dio paso a algo orgánico, perturbador. Las paredes estaban revestidas de una sustancia quitinosa del color de sangre seca. Símbolos que coincidían con los datos de investigación de Vidal estaban tallados en la superficie, formando patrones complejos y no repetitivos. Llegué a una caverna enorme, el corazón de las modificaciones del culto. En el centro se alzaba el resonador, una estructura grotesca de metal y materia orgánica vagamente esférica, su superficie una red de cables y venas. Una parodia de instrumento científico, una fusión de tecnología y la biología misma del coro. Medía unos 6 metros de altura, su base incrustada en el suelo de la caverna. Los componentes metálicos eran de un plateado opaco, mientras que las partes orgánicas tenían un rojo oscuro. Las venas que lo recubrían no eran uniformes, unas gruesas y abultadas, otras delgadas como hilos, creando un patrón asimétrico que repelía a la vista. Esas venas transportaban un fluido luminiscente que se movía rítmicamente, como sangre, a través de arterias. Alrededor del resonador, los cultistas se congregaban, docenas de ellos, cuerpos esqueléticos, ojos desorbitados y fijos en el dispositivo. Vestían batas de laboratorio harapientas y monos adornados con los mismos símbolos inquietantes de las paredes. Comenzaron a cantar. No era el coro desgarrador de los asimilados por completo. Esto era distinto. Un canto bajo y rítmico, una armonía discordante que vibraba en mis huesos. No era solo sonido, era una sensación física, una presión que tiraba y empujaba, amenazando con deshacer mis pensamientos, mi sentido de identidad. Cada voz era distinta, pero se mezclaban de un modo a la vez armónico y profundamente perturbador. El sonido no era estático, fluía, cambiando en intensidad y tono. A veces era un zumbido bajo, como el motor distante de una máquina colosal. Otras veces ascendía a un tono más agudo, un coro de voces individuales que parecían gritar de dolor, éxtasis, o quizás ambas cosas. Tras una protuberancia del resonador, vi al doctor Damián Vidal. Se mantenía aparte de los demás, dirigiendo su canto con movimientos lentos de las manos. Era una sombra del hombre en el archivo, demacrado, piel pálida y translúcida. Susurraba para sí mismo, palabras apenas audibles entre el canto. Convergencia, trascendencia, la gran armonía. Estaba perdido, consumido por su delirio. «Doctor Vidal», llamé. Giró, su enfoque cayendo sobre mí. Sus ojos, antes llenos de curiosidad científica, ahora albergaban un vacío aterrador, un reflejo de la entidad que veneraba. «Eres la anomalía», dijo, voz áspera como papel secante. No era una pregunta, sino una afirmación. Cada palabra era enunciada con una calma espeluznante, carente de emoción, lo que la hacía aún más inquietante.
el que resiste, el que es diferente. Inclinó ligeramente la cabeza, como un pájaro estudiando a su presa. Vine a llevarte de vuelta, dije. Tu trabajo es necesario. Vidal soltó una risa seca. Vuelta no hay. Solo existe el canto que purifica, el canto que une. Señaló a los cultistas. Ellos entienden. Han abrazado la verdad. Están perdidos, repliqué. Entregaron sus mentes, sus cuerpos, a esa cosa. Han ascendido, corrigió, su voz tomando una intensidad fanática. Han trascendido los límites de su existencia individual. Y tú, anomalía, eres la clave. Alzó las manos, y el canto se intensificó. Sentí un tirón extraño, un anhelo de unirme al coro, de rendirme al canto. Tu inmunidad, continuó Vidal, arrastrando las palabras no es lo que crees, es un ancla, una conexión. Estás atado al coro más cerca que cualquiera de nosotros. Sus ojos brillaban con certeza de mente. Serás el recipiente, el conducto. Llevarás el canto al resto de la galaxia. El entrenamiento tomó el control. Años de lucha, de supervivencia, se impusieron. Alcé el rifle de pulsos, el dedo rozando el gatillo, y disparé una ráfaga contra Vidal. Se movió con velocidad sorprendente, esquivando los rayos de energía. Era más rápido, más fuerte de lo que aparentaba. Los cultistas, perturbados por la violencia, giraron hacia mí. Su canto se quebró. Sus ojos antes vacíos ahora ardían de ira. Adopté una postura de combate y activé el desgarrador. La hoja de energía se extendió desde su alojamiento en mi antebrazo con un clic casi inaudible, proyectando una luz azulada en la caverna. La hoja de plasma, de casi 1 metro, emitía ondas de calor que distorsionaban el aire. Era hora de bailar. El primer cultista se abalanzó, manos extendidas, dedos retorcidos y afilados. Esquivé su ataque y llevé el desgarrador en un arco rápido. La hoja atravesó su torso como si fuera aire, cauterizando la herida al instante. Un breve silbido. Luego, el golpe sordo del cuerpo cayendo en 2 mitades. Otro atacó, blandiendo un escalpelo criogénico, su filo brillando con un frío peligroso. Una herramienta quirúrgica, ahora arma. Desvié su golpe con el rifle, el filo chirriando contra el duraloy. La vibración resonó en mi brazo, el frío repentino entumeciendo mis dedos. Contraatiqué, el desgarrador por delante. La hoja cercenó su brazo a la altura del codo. El escalpelo cayó, su filo aún emitiendo un vaho helado. Más cultistas cerraron el círculo. Eran más fuertes, más rápidos de lo que sus cuerpos demacrados sugerían, potenciados por la proximidad al resonador. Peleé con movimientos precisos y económicos. Cada bloqueo, cada estocada, diseñada para maximizar el daño mientras conservaba energía. El desgarrador se extendía y retraía, una extensión controlada de mi brazo, encontrando carne y hueso con eficiencia mortal. Giré. Usé su impulso contra ellos, una danza macabra de supervivencia en el corazón de la caverna. El desgarrador cantaba su propia canción, una de violencia y supervivencia. Aún así seguían llegando. Tuve que usar el rifle, disparando ráfagas cortas. Los rayos de energía encontraron su marca, perforando carne y hueso. Los cultistas caían, cuerpos convulsionando, pero los caídos eran rápidamente reemplazados por otros, pisoteando a sus camaradas sin vacilar. Su devoción era absoluta, una indiferencia aterradora hacia el dolor, el miedo o la muerte misma. Estaba perdiendo terreno, retrocediendo hacia la pared de la caverna. Mis componentes cibernéticos sufrían, mis partes orgánicas gritando en protesta. Me cansaba. Tenía que terminar esto, y rápido. Necesitaba llegar al resonador. Era la fuente de su poder, de su unidad. Destruirlo, y quizás tendría una oportunidad. Solo tenía que pasar por Vidal. Con un rugido cargué el desgarrador en alto.
Vidal abrió los ojos, un destello de sorpresa cruzando su rostro. Alzó las manos como para detener mi ataque. Demasiado tarde. El desgarrador lo atravesó, cortando su brazo extendido y continuando a través de su torso en un tajo diagonal. Un sonido espantoso escapó de sus labios mientras se desplomaba, su cuerpo convulsionando. El canto se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio aturdido. Los cultistas miraron alrededor, ojos llenos de confusión y miedo. El hechizo se había roto. Su conexión con el coro, con su propósito retorcido, se había cortado, pero el resonador seguía activo. Seguía siendo una amenaza, un faro para el coro. Tenía que destruirlo. Alcé el rifle de pulsos, apuntando al núcleo del dispositivo, pero un nuevo sonido me detuvo. Un coro de chillidos. Desde los túneles que llevaban a lo profundo de la luna, emergieron más cultistas. No cualquiera, estos eran diferentes, más grandes. Sus cuerpos estaban fusionados con tecnología, una combinación grotesca de carne y metal. Eran el resultado de los experimentos de Vidal, sus intentos por acelerar y controlar el proceso de asimilación. Las criaturas eran una visión de pesadilla, sus cuerpos un mosaico de carne humana y componentes metálicos. Cables serpenteaban bajo su piel, conectándose a implantes toscos y prótesis. Eran más rápidos, más fuertes que los otros cultistas, sus movimientos coordinados, con propósito. Eran armas vivientes, forjadas en el crisol de la locura de Vidal. La influencia del coro era más fuerte en ellos, sus cuerpos deformados por el poder de la entidad. Estaba atrapado. La entrada a los tubos de lava estaba bloqueada por las criaturas, y detrás de mí el resonador zumbaba, un monumento grotesco a una fe retorcida. Mi rifle de pulsos estaba bajo en energía, la pantalla parpadeando una advertencia. El desgarrador, aún extendido, era mi única otra opción. Un arma cuerpo a cuerpo contra una horda. No era ideal, pero había enfrentado peores probabilidades. Las criaturas cayeron sobre mí en segundos. La primera, una masa de músculo y maquinaria, lanzó un golpe con un brazo accionado por pistones. Me agaché, el puño metálico estrellándose contra la pared de roca, enviando esquirlas por todas partes. Contraatiqué. El desgarrador, un borrón de energía azulada. La hoja cortó el brazo de la criatura, seccionando cables y líneas hidráulicas. El monstruo rugió, un sonido mitad humano, mitad máquina, y retrocedió tambaleándose. Intentó atacar de nuevo, pero sus piernas, una mezcla de componentes orgánicos y sintéticos, fallaron. La disrupción a sus sistemas internos lo hacía fallar, un defecto de diseño, una debilidad en los intentos de Vidal por controlar el proceso de asimilación. Otra criatura, esta con múltiples extremidades como de araña, se escabulló hacia mí. Disparé una ráfaga corta con el rifle, impactándole en el pecho. Los rayos quemaron su carne, haciéndola chillar de dolor, pero siguió avanzando. Cambié al desgarrador, desviando sus ataques, la hoja de energía cortando sus extremidades. A pesar de las heridas, la criatura seguía luchando con ferocidad, aunque sus movimientos se volvían cada vez más descoordinados. Cortar múltiples extremidades afectaba su equilibrio y control motor. Era como pelear contra una máquina rota que se negaba a apagarse. Más criaturas se unieron a la refriega. Peleé. El desgarrador, una extensión mortal de mi voluntad. Me vi forzado a confiar en mis instintos, en mi entrenamiento, en mis años de experiencia luchando por sobrevivir en una galaxia enloquecida. Apunté a sus articulaciones, a los cables expuestos, a sus implantes toscos. Busqué puntos débiles en su armadura, áreas donde el metal era delgado o corroído. Mi objetivo no era solo matarlas, sino incapacitarlas, explotar los defectos en su diseño. Eran fuertes, rápidas, pero también inestables. Cada golpe certero, cada extremidad seccionada, cada sistema disruptivo era una pequeña victoria. También recibía golpes,
Un impacto de refilón de un puño metálico me envió rodando. Otra criatura se estrelló contra mí, sus garras desgarrando mi traje. Mi fuerza y reflejos mejorados eran lo único que me mantenía con vida, pero me cansaba. Mis movimientos se volvían torpes, mis sistemas cibernéticos sobrecargados, luces de advertencia parpadeando en mi visión aumentada. Necesitaba un nuevo enfoque. Pelear de frente era una batalla perdida. Tenía que usar el entorno, volver su fuerza contra ellas. Retrocedí hacia el resonador, atrayendo a las criaturas hacia el dispositivo. Estaba diseñado para amplificar la señal del coro, para potenciar el proceso de asimilación. Pero, ¿y si esa energía podía redirigirse? ¿Perturbarse? Cuando una criatura cargó, rodé a un lado, evitando por poco su ataque. Golpeé uno de los nodos externos del resonador con el puño. Chispas saltaron, y la criatura retrocedió. Funcionaba. La energía del resonador, diseñada para facilitar la asimilación, estaba perturbando los sistemas ya inestables de las criaturas. Las estaba desgarrando desde adentro. La energía interfería con el delicado equilibrio entre sus componentes orgánicos y sintéticos, causando que sus sistemas fallaran. Era como un virus atacando sistemas inmunes ya comprometidos. Continué mi danza desesperada, atrayendo a las criaturas hacia el resonador, usando su campo de energía como arma. Las provocaba a atacar, luego usaba su impulso para lanzarlas contra el dispositivo. Cada impacto causaba una oleada de energía, perturbando aún más sus sistemas. Una a una, las criaturas cayeron. Sus movimientos se volvieron erráticos, sus ataques más débiles, más desesperados, se estaban desmoronando, sus cuerpos incapaces de resistir las energías conflictivas que las desgarraban. Finalmente, solo quedó una monstruosidad enorme, casi completamente revestida de metal, con un único sensor óptico rojo, la obra maestra de Vidal, su arma definitiva. Cargó, moviéndose sorprendentemente rápido para su tamaño. Esquivé su ataque y levanté el desgarrador, cortando una de sus piernas. Tambaleó, pero no cayó. Giró, su único ojo fijado en mí, y lanzó un rugido. Un sonido de pura rabia, de una criatura que sabía que estaba a punto de morir. Un sonido de desafío, de negarse a rendirse incluso ante el olvido. Cargó de nuevo, y esta vez estaba listo. Me dejé caer al suelo, deslizándome entre sus piernas mientras pasaba sobre mí. Clavé el desgarrador hacia arriba, profundamente en su vientre. La hoja de energía cortó metal y carne, seccionando sistemas vitales. La criatura colapsó, su cuerpo convulsionándose. Su único ojo parpadeó, luego se apagó. Se acabó. Las criaturas estaban derrotadas, su amenaza extinguida. Vidal estaba muerto, su visión retorcida del futuro muriendo con él. Los cultistas, liberados de la influencia del resonador, estaban dispersos, desorientados, su fanatismo reemplazado por miedo y confusión. El desgarrador se retrajo con un clic suave, volviendo a su alojamiento en mi antebrazo. Había sobrevivido, había detenido a Vidal, evitado que su plan se extendiera. Pero el coro seguía ahí, una amenaza vasta y silenciosa, al borde de la galaxia. Mis acciones, mi supervivencia, se sentían insignificantes frente a un horror cósmico así. Miré alrededor de la caverna, las criaturas caídas, el resonador desactivado, los cultistas dispersos. Había ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La galaxia seguía muriendo, y el canto del coro aún resonaba en el vacío.